Bueno, estamos en vivo, sí, estamos en vivo. Estamos aquí. La gente comenzó a conectarse, Carlos. Estamos aquí. Ya vamos a comenzar el live hoy a propósito de la fundación de nuestra ciudad. Estamos colocando el link para que la gente se pueda conectar y así comenzar. Estamos en vivo. Así que dale tacta a la pantalla, comparte este live para que los niños puedan saber la historia de nuestra ciudad. Compártelo también a los profesores, a aquellas personas, aquellos caroreños que se interesan y quieran saber la verdadera historia. Verdaderamente, decía el profesor en el previo, profe, verdaderamente la historia de nuestra ciudad. Así que compartan, denle tacta a la pantalla. Ya estamos por comenzar. Ya nuestro invitado de honor, el profesor Gerardo Pérez, que está dando una cátedra en la Plaza Bolívar, lo saqué de allá con el compromiso. Vamos a ir desarrollando la idea mientras la gente se conecta. ¿Ya montó, profe? Sí, lo mandé, pero... Carlos nos ayuda siempre atrás, detrás de cámara, en el montaje. ¿Verdad? Carlos Piñango también es parte de este regalo que le estamos haciendo. También hay dos Carlos Piñango, hay tres, cuatro Carlos Piñango creo que en Carora. Pero en el mundo del audiovisual creo que hay dos Carlos Piñango. Bueno, tenemos la cortina ahí atrás, Carlos, de música, de fondo. ¿Ya la gente empezó a conectarse? ¿No hay conectados todavía? Sí, soy saludos de Quito, Ecuador. Saludos de Quito, Ecuador, profe. Miren, traspasamos frontera hoy en este live, que es como una conferencia que vamos a dar hoy, profesor. Vamos a calentar motores mientras la gente pueda conectarse, profesor. Y más o menos, cuéntenos de las actividades que se han desarrollado hoy a propósito de nuestra fundación de Carora. Que eso también lo vamos a discutir a profundidad, pero hoy vimos varios videos, varias producciones audiovisuales excelentes, estupendas. La verdad que los caroreños cada vez avanzan más en el hecho del audiovisual, de esta técnica. Hoy estuvo el profesor Gerardo Pérez acompañando a una serie de invitados en la Plaza Bolívar y explicándole un poco de nuestra ciudad. ¿Puede hablar más o menos de eso, profesor, antes de entrar al tema, a la materia? Sí, con la invitación de Semilla Diferentes, además de un grupo de personas que se acercaron y quieren acompañar, además de diferentes medios, gente del mundo del audiovisual acompañándonos, porque al final de cuentas es Carora. Y hay una exposición, profe, disculpe que lo interrumpa, de Andrés Graffi, allá en la Plaza Bolívar. Estuvieron los jóvenes del sistema. Anteriormente visitamos casas íconos de la ciudad, como la casa de Carlos Bernal Zubiaga y la casa de Rafael Enrique Brasil, por su valor arquitectónico. ¿Se escucha bien, Carlos? Y el valor, además de los personajes que vivieron en esas casas. Sí, interesante. Es agradable, ¿oíste? Inclusive te contaba a ti que están allí dos jóvenes, y les pregunto que quiénes somos. Me dicen, nosotros somos de Caracas. Llegamos a Carora hoy, bajamos a la zona colonial, bajamos a conocer y nos encontramos con esto y nos agregamos, pero sorprendidos por lo que estamos viendo. Son gente joven. Y bueno, profe, lo que hoy vamos a hacer para Carora tiene un valor agregado. Mira, yo creo que el que está interactuando, el que se está conectando, tiene que hacerse su cotufa, porque esto es un hecho histórico, lo que vamos a hacer el día de hoy, y tiene un valor muy agregado, porque vamos a hablar del hecho histórico y de elementos importantes. Porque ¿por qué el profesor Gerardo Pérez González y no
Fernando Briceño, no Luis Cortés, cronista de la ciudad, Juan de Maro Querales, todos profesores, incluso usted. Una lumbrera que tienen los caroreños, una lumbrera sobre el hecho histórico y que tenemos que valorar, porque ¿por qué sabemos de la fundación de la ciudad? Por los registros, por la historia. Y eso, por supuesto, lo vamos a decir. Por aquí Carlos me está enseñando y se están conectando. Le agradecemos. Vamos a darle tacta a la pantalla para que podamos tener mayor alcance. Nos saludan. Dice desde la urbanización 14 de febrero, profe. Bueno, a todos los que se conectan, vamos a hablar de ese hecho importante, profesor. De Quito. De Quito, De Quito Ecuador. fue el primero que se conectó. El que Me se imagino conectó. que debe ser el profesor José Gregorio Cárdenas. Pero necesitamos que la gente pueda darle tacta a la pantalla, pueda compartir nuestro live y reenviarlo, porque la idea es, antes de comenzar el tema histórico, la idea es que los profesores, los maestros, los estudiantes puedan conocer un poco de la historia verdadera y de lo importante que es la historia nuestra, ¿sabes? Porque sí, estamos acostumbrados a ver contenido muy rápido, contenido explosivo, pero este tipo de contenido cuesta hacerlo más porque es más fundamentado, tiene más bases de elementos históricos y bueno, es una parte de que se hace un esfuerzo para que la gente pueda aprovecharlo, profesor. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, yo creo que tú te expresas de mí como el profesor, pero es que además fue un alumno excelente, ¿no? Coincidimos en varias oportunidades, en varias asignaturas en la UNESCO, Carora, y por eso siempre lo recuerdo con mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Eso es importantísimo. La labor de educadores fundamental, definitivamente. Y eso nos tiene que ayudar. Entonces, bueno, tactar la pantalla para que se sigan conectando. Nos mandan saludos, dice por aquí, desde Las Palmitas, saludo al profesor Gerardo Pérez. Profesor, le manda saludos de Las Palmitas. Te llega a Quito, a Las Palmitas, a la otra banda, y paré de contar, compañero. Bueno. Saludo de Las Palmitas, profesor. Bueno, me imagino mucha gente amiga y de aprecio siempre personal. Bueno, mire, vamos con este público que está conectado, vamos a comenzar a hablar sobre lo que nos atañe hoy, profesor, en el término de la fundación de la ciudad. Comencemos con los elementos, con los datos. La fundación de la ciudad, siglo XVI, año 1500, podemos comenzar con los bélsares, los primeros que llegan a Coro y después empieza el desarrollo de las fundaciones en Venezuela. ¿Qué nos tiene que decir a todo el público que se conecta el día de hoy en este live a propósito de la fundación de Carora sobre esos hechos? Fíjate, Coro del 1522. Correcto. La presencia de los bélsares, los alemanes. La corona española le entrega a los alemanes por razones estratégicas, especialmente económicas, la administración de las Indias occidentales, o lo que es conocido por América, ¿no? Y fíjate que uno logra concebir que luego son expulsados. El Nuevo Mundo. Los expulsan, porque definitivamente una cultura tan diferente quiere de esta tierra únicamente la explotación por explotación. Que no era exclusivamente el principio o lo que verdaderamente quería la corona en ese momento, pues. No solamente era la presencia y las riquezas de las nuevas Indias o posteriormente de América, ¿no? Pero sí el modo de concebir los bélsares o los alemanes, lo que iba a ser o lo que era en ese momento, viene a cambiar un tanto por el trato cruel que producen, ¿no? Por supuesto, tiene usted razón, déjeme ayudarlo. Los bélsares llegan por problemas económicos entre Carlos I y los alemanes y le entregan, como dice usted,
el occidente de Venezuela. Pero los que estaban haciendo el proceso de fundación, de establecimiento en este nuevo mundo, como le llamaron en su momento, fueron los españoles. Los bélsares aprovechan de llegar a Coro, Santa Ana, es por el trabajo diplomático que hace Juan de Ampíes con Manaure. Ciertamente, pero hay que estar muy claro, ¿no? Le entregan la provincia de Caracas. Yo siempre cuando hablo con cualquiera que le pregunta a uno sobre la fundación y el establecimiento, ahora le digo, nosotros siempre hemos sido Venezuela. Porque la provincia de Caracas era Venezuela, definitivamente, ¿no? Era el centro. ¿Hasta dónde llegaba la provincia de Caracas? Bueno, hasta los linderos de Carora, de Carora. Pero no, se fue más posteriormente. adelante. Los bélsares le entregan también la provincia de Maracaibo. Pero nosotros fuimos desde Carora hasta Caracas, éramos el centro del país. Bueno, pero ese era Siempre. claro, se fue muy adelante, bueno, pero es parte del desarrollo. Claro. Ahora voy. Juan de Ampíe, que logra con Manaure establecer vínculos. Era el gobernador de Coro. Era el gobernador, pero lo sustituyen. Él no puede, él solamente puede llevar a su hijo y 4 familias españolas para empezar a fundar lo que es Coro, Santa Ana de Coro, pero lastimosamente lo sustituyen por este compromiso económico y llegan los bélsares. Por eso llega de una vez Ambrosio Alfinger, que es el que se le reconoce como el fundador de Santa Ana de Coro, 1530. Correcto. Y es el que se le ocurre, definitivamente, penetrar en tierra firme. En tierra firme. Las primeras exploraciones. Otra cosa. Él se fue por Maracaibo. Otra cosa. Alfinger, de acuerdo a lo que se tiene, fue un defensor a ultranza de los aborígenes, indígenas, precolombinos, nativos, como se le quiera llamar. Por supuesto, por supuesto. Pero ahora voy, pero Alfinger muere por los indígenas en una de las exposiciones, porque ¿qué es lo que hacen los alemanes? No vinieron a fundar, no. Los alemanes vinieron fue producto de negocios, de extraer oro, todo ese tema. Eso fue 16 años que duraron los alemanes en exploraciones, pero no para fundar ciudades en la provincia de Venezuela, en el occidente, porque eran compromisos económicos. Ellos vinieron nada más a explorar, a sacar dinero y llevárselo. Pero fíjate que llegan al Tocuyo, o sea, todavía el Tocuyo no estaba fundado, pero llegan a la región, a la Sabá, a lo que hoy se conoce como el Tocuyo, que eran unas tierras ricas. Todas estas tierras eran ricas, bueno, unas más que otras. Agrícola, todo lo que se sembraba allí producía. Y fíjate que a ellos, al final de cuentas, con los sucesos del trato cruel a los habitantes de estas zonas, son llevados a las tierras de Quibor. Le entregan al final, ellos quedan únicamente establecidos en Quibor y lo que es el conocido como el Valle de Quibor, y por eso dice que todavía se consiguen genes alemanes en las zonas aledañas a Quibor. Sí, por supuesto. El color, y nosotros, yo tengo una teoría que nosotros también tenemos alemán, pero vamos para esa. Profesor, y disculpe que lo interrumpa. Por ejemplo, la ruta de Nicolás Federman. La ruta de Nicolás Federman fue por la serranía de Falcón, pero buscando hacia Ziquisiqui. Y encuentra la aldea de Caruana, que es la de Ziquisiqui. Él se viene por esa vía y hace la primera ruta, que eso fue 1530-1531, que es la ruta más documentada que tiene el descubrimiento del occidente de Venezuela. Pero van hacia la zona de Carora. No hacia Carora, va hacia la zona del Tocuyo, pasa por Barquisimeto. Pero pasa muy cerca. Por supuesto. Pero se encuentran y ven. Ven a los Ayamares. Y observan lo que hace posteriormente las sabanas de Carora. Ya vamos a ese tema. Pero más o menos Nicolás Federman tiene un encuentro cercano. Es el primer alemán que tiene un encuentro cercano a nuestro territorio geográfico. Y él logra llegar a Barquisimeto. Por eso es que la carretera, cuando tú vas a Falcón por Barquisimeto, pasa muy cerca la ruta. Y quiero saludar y mandarle un mensaje, bueno, de verdad de un trabajo extraordinario que hace el profesor, un mapa más o menos paneando o aproximándose a esa ruta, el profesor Reinaldo Rojas, doctor Reinaldo Rojas. Ese mapa es extraordinario. Yo lo vi, lo estudié y me pareció estupendo.
Pero Nicolás Federman es el que recoge los detalles de esas zonas indígenas. Incluso Mariano Martí, después a posterior, cuando pasa, consigue una aldea, ya la única extinguiéndose, de ayuamanes en Siquisiqui. Eso es algo extraordinario, eso es siglo XVIII, finales del siglo XVIII. 1776 que llega a Carora. Cuando llega Obispo Martí, pero ya había todavía había gente indígena. Y ya vamos a entrar a Carora. Por ejemplo, ya se está conectando, tictea la pantalla, por favor. Vamos a publicar este live, vamos a compartirlo, vamos a decirle a la gente que se comparte, porque ya vamos a entrar en los elementos importantes de Carora. Las llanuras, los llanos de Carora, es el primer término que se le da a este territorio. Y se consiguen los Girajaras. No, los Girajaras, pero es más hacia la serranía buscando para Siquisiqui. Por supuesto, pero se consiguen los Girajaras. Cuando... Bravíos, ¿no? Los bravíos. Guerreros. Guerreros. La mayoría eran guerreros, otros eran muy diplomáticos, ayudaban. Ahora vamos, tictea la pantalla, vamos ahora a hablar cómo los alemanes avistaron estas tierras. Y tiene que ver, y lo dice, hay dos libros de cabecera, que hay que decirlo, profesor, dos libros de cabecera que si quieren saber elementos detallados, importantes de la fundación de Carora, tienen que buscar a Ambrosio Pereira, la historia de la fundación de Carora y la vida familiar caroreña del siglo XVI, y el que usted me hizo llegar de Ismael Silva Montañez, Hombres y Mujeres del siglo XVI. Dos textos de cabecera para estudiar la historia de la fundación de Carora. ¿Cuál más tiene que agregar? Sí, no, pero que te digo, que no necesariamente es de Carora, es de la región. Bueno, ¿Y sí. quiénes? Unos historiadores caroreños, o sea, nada más y nada menos. Dos historias de Carollo Claro. de cabecera, hay que decirlo. Bueno, O sea, la importancia de Ambrosio Pereira, que no salgamos del tema, fundamental. fundamental para esta historia, porque a él se le deben varias cosas, muchas cosas. Pero él dice, y por supuesto, lo hace con elementos, con pruebas, con datos importantes, no solamente en España, sino también en Venezuela, los recoge. Y los primeros que avistaron los llanos de Carora fue la comisión enviada por Spira, el alemán Spira. Cuando nosotros vemos los cerros que están en la otra banda, en Altagracia. Bueno, pero es más claro. Te subes al Cerro de la Cruz y ves toda la geografía. Ah, bueno, desde No hay aquí. nada. Pero Sí, ellos sí, llegaron sí. fue por los cerros de Altagracia. Cuando usted ve la serranía. El fondo, al final del fondo es toda la otra banda. Correcto. O sea, lo importante es que es la otra banda. Ajá, cuando ven ellos eso, ahí está el término de llanos de Carora. Pero uno se pregunta, ¿por qué llanos de Carora? Llanuras de Carora que lo llevaba. Y llanos de Carora. El primer término que dice Ambrosio Pereira es llano de Carora. Porque es que aparece en el primer levantamiento topográfico, es llanos de Carora. Bueno, por eso Llanuras de Carora. es que yo digo que si Nicolás Federman fuera pasado por esta zona, fuésemos tenido más elementos importantes sobre los aborígenes que habitaron. Porque Spira no recoge mayor cosa. Pero sí vi en el trabajo de Ambrosio Pereira que aquí existían los indios caroras. Con Yo ese. creo que, pero fíjate, es un hecho, recuerda, para ellos no era importante en ese momento los antiguos pobladores. Tan sencillo como eso. Para ellos no es lo importante dejar manifestado de alguna otra manera ciertas características. Lo único que sí dejan ellos muy bien establecido es que subieron, se fueron de estas llanuras cercanas a lo que hoy es Carora y subieron a las zonas cercanas. Pero es el primer encuentro, ya vamos a llegar ahí, pero es el primer encuentro del indio nuestro, del territorio, con los extranjeros, con los conquistadores. Por supuesto, primera vez que ve un hombre blanco con las características del español, del europeo. Y con armas, y con caballos. Sí. O sea, ahí es la expresión entonces de cómo un ser extraño llega a estos territorios empezando a explorar para llevarse la riqueza. Entonces, No, o sea, la riqueza ya es agregado. Bueno. O sea, primero es que ve un hombre, pues. Y definitivamente no saben a qué vienen, ni saben por quiénes supuesto, son. por supuesto. Pero los alemanes sí sabían que venían.
Eso está... ¿Tú sabes por qué te hago esta corrección? Porque es que somos muy dados a poner en boca de otros lo que no es. Bueno, No, fíjate que lo he encontrado. Federman que uno siempre... encuentra, fíjate que uno encuentra en Juan de Villegas. Por supuesto. Que lo han... Conquistador. Pero mira, a Juan de Villegas lo han colocado, inclusive hasta una parroquia, le quitaron el nombre de parroquia porque todos los estudiantes conllevados de Juan de Villegas fue un defensor a ultranza de los antiguos pobladores. Sí, habían leyes que protegían a los indígenas, pero todo tornaba en un negocio, profesor. Entendemos también, hay que comprender las cosas en el momento. No, por supuesto, pero el momento histórico. hay que estar claro. El 1500 del siglo XVI. Pero bueno, entonces... Hay que mirarlo con esos ojos. Lo que pasa es que nosotros miramos con los ojos del siglo XXI, los del siglo XVI y XVII. Imposible que sea de esa manera. Muy bien, entonces Ambrosio Perera puede lograr conseguir que antes de establecer las fundaciones los conquistadores españoles, recuérdese que los alemanes duraron 16 años en ese proceso sin fundar. Muy poquito. Pero 16 años tratando de agarrar recursos y llevarse, porque Nicolás Federman, Alfinger, Espira hicieron muchos viajes. Y ellos al final del resumen ponían cuánto oro sacaban. O sea, estamos hablando de que ellos vinieron fue a hacer negocios y no a fundar. En cambio, eso cambia en 16 años. Cuando Juan, el que funda el Tocuyo, Juan de Carvajal, que terminó gravísimamente. porque mata al hijo del banquero de los Bélsares, Sí. por un error grave. Porque ellos habían perdido los llanos 4 años. Él llega, lo sustituye provisionalmente, y cuando este llega al Tocuyo, que llega de repente a la verga, este se había traído toda la gente, la mayoría, de Falcón para fundar en el Tocuyo. Se pusieron bravos, una disputa, y este mata no solamente al jefe de los Bélsares, sino que el hijo del dueño de los bancos de los Bélsares Ahorcado, estaba Juan de ahí. Carvajal. Por un juicio que le hace el rey. Pero bueno, Ambrosio Perera, denle tic a la pantalla, ahí bastante conectado. Está mandando saludos. Comparito Gerardo Pérez, un gran abrazo. Yamilé Soto. Bueno, después de eso, profesor, aquí también existieron como tres más exploraciones, que fue la de Soto, que se le pega atrás a Juan de Carvajal para hacerle el juicio, y fue la de el capitán a cargo de Domingo Martínez, que viene de Maracaibo y pasa por aquí. Fueron 3 más antes de fundar. Dícese que entraron por el portillo. Nosotros interpretamos el portillo de diferentes maneras, ¿no? Mira, hay que subir al Cerro de la Cruz y presenciar de allá el espectáculo que nos produce la geografía que está a nuestro alrededor, como Carora como centro, ¿no? Hay una zona entre la serranía que se imagina uno que sea el portillo. Se lo escuché en algún momento, de no saliéndonos del tema, ¿no? Se lo escuché nada menos y nada más al maestro Mario Sanoja, que es el mayor conocedor, el maestro de maestros en la historia prehispánica, que se imagina que por allí se retiró en las aguas del mar, que en algún momento cubrieron de agua la sabana de Carora. Debe haber sido la salida, y que fue después la zona de acceso al mar a través del puerto de Carora, que era el puerto de Altagracia, nada más y nada menos. Bueno, lo que sabemos entonces es que primero los españoles, luego de ese conflicto que hubo, ya los Bélsares se van. A Juan de Carvajal lo deben los españoles, que los Bélsares se alejan, o sea, no vuelven más, y empieza lo que llamamos las fundaciones cerca del Tocuyo. Por eso es que se le llama al Tocuyo la ciudad madre, porque empieza con Juan de Villegas a fundarse Barquisimeto, se funda el Trujillo, y así sucesivamente. Pero Juan de Villegas funda varias veces, pero se queda una familia establecida en la primera fundación, porque Juan de Villegas funda en una mina, se acaba la mina y él se muda hacia
a toda esa situación geográfica. Por eso es que hay que decir... El único objetivo definitivamente de ese momento de la corona española y de los conquistadores era única y exclusivamente y principalmente una situación económica. Correcto. Buscar riqueza. Por supuesto, detrás de la riqueza teníamos que poner la supuesta evangelización de las nuevas tierras conquistadas en nombre de la religión católica. No quiere decir la religión católica nada, ¿no? Sino que a través de ella, ¿no? Por supuesto. Pero es así, ¿no? Es así. Bueno, tictea la pantalla, compartan que este live llegue a los niños, a los estudiantes, a los profesores, a los que están interesados en este tema, porque este tema es sumamente crucial, neurálgico en el hecho histórico. No podemos perder todo este andamiaje y esta belleza de la historia que tenemos. Y volvemos al tema, profesor. Mire, cuando Ambrosio... Es más interesante que la historia de Barquisimeto no hay. Definitivamente el proceso que vivió antes de establecerse donde está hoy día Barquisimeto, sumamente interesante, ¿no? Por supuesto, tenía una población de indígenas mayor que la de nosotros. Aquí estamos dispersos. Pero bueno, entramos entonces a lo... Yo tengo una teoría en torno a la fundación de Carora. No, dale, vamos a seguir la curación. Luego llegamos al mundo. Bueno, llegamos a eso. Pero en el hecho histórico, vamos a hablar cómo entonces, después de fundar Barquisimeto, el Tocuyo, Barquisimeto, Trujillo, los españoles dicen, vamos a fundar en los llanos de Carora. En los llanos, porque ese era el primer término que tenía esta zona geográfica, hay que decirlo así, los llanos. Por las investigaciones que hace Ambrosio Pereira Oropesa. Ambrosio Pereira Meléndez. Ambrosio Pereira Meléndez explica muy bien que hay una comisión que dirige Juan de Tejo o Trejo. Yo quiero aclarar el término que erróneamente estamos llevando por, no sé, algún error que cometió el maestro, doctor, historiador Ambrosio Pereira, que es que siempre mencionamos Juan del Tejo. Eso está errado. Investigué y el mismo Ismael Silva Montañez lo pone en su obra como Tejo. Ismael Silva Montañez, que es uno de los... Si Gachi intercalado, dices tú. Ahora voy. Y lo conseguimos con Gachi intercalado. Ahora voy. Lo que pasa es que la escritura en aquellos tiempos no era legible como se lee ahorita. Yo investigué y conseguí 3 apellidos para ese siglo y fecha exacta de la de Trejo. Y es con T y con TR, Trejo. Y hay un escudo de Trejo. Entonces, esos elementos, más elementos que escribe Ismael Silva Montañez y también el profesor, el doctor Ambrosio Pereira, que habla de Tejo o Texo, que él dice, he encontrado Tejo o Texo. O sea, habían varias formas de escribirlo, equivocadamente. Tejo el que se le acercaba. Además, el castellano antiguo, abreviar era el ahorro inclusive de papel. Entonces, hemos cometido el error. Mira, yo quiero, inclusive, una buena conversación, pero no para todo el mundo. O sea, no todo el mundo sabe quién es Ambrosio Pereira Meléndez, ni sabe quién es Ismael Silva Montañez. Explique, por favor, profesor, para que la gente... Bueno, Ambrosio Pereira Meléndez tiene la gran virtud en su vida que fue un historiador caroreño, nacido en el siglo XX, principio del siglo XX, y que se dedicó en muchos de sus años a la investigación sobre el origen de Carora y sobre la ciudad de Carora. Pero igualmente todo lo que quería decir la fundación de todos los pueblos de la provincia de Venezuela, entre ellos las ciudades como el Tocuyo, como Barquisimeto, como Trujillo, como Carora, como Valencia, como Caracas, e inclusive desde el punto de vista legal, el bagaje de leyes, o sea, lo rico y su obra más conocida es el estudio de las familias caroreñas. Un historiador digno de admirarse porque
se concentró en un estudio serio de años de la historia. A Ismael Silva Montañez, otro caroleño tan interesante, que hizo en 4 tomos publicado una relación de todos los habitantes que había en la zona de lo que conocemos como Venezuela, hombres y mujeres del siglo XVI. Imagínate, hace una relación e inclusive son extraordinaria, españoles, extraordinaria, mantuanos, criollos, indígenas, negros, extranjeros, todo el que aparezca en algún documento en Venezuela fue debidamente anotado por Ismael Silva Montañez. por él se conoce Arichacán de ese momento, Los indígenas esto, Camatira, eso se lo conocen por Ismael Silva Montañez. No se supiese en Carora quiénes fueron los indígenas o los principales. Así o los es. vamos a utilizar el nombre como los caciques. De Los esta zona, caciques. los poderes del Señor. Ellos le llamaban los principales, los españoles y los cristianos. La biblioteca del municipio se llama Ismael Silva Montañez. Ese es esa Pero materia. que lleva el nombre de él. Por supuesto. Eso es otra materia, otro costal que hay que atenderla. Pero llegamos a ese hecho y fíjense, estamos hablando de los dos textos de cabecera, de los dos libros de cabecera para poder entender la historia de Carora, de la fundación. Entonces llegamos al hecho de que Juan del Tejo cometimos ese error de llevarlo hasta el final, hasta estos tiempos, hasta que yo investigué, y de él está equivocado porque la connotación es de, para referirse a la familia, Juan de Villegas, Juan de Salamanca, Pedro de Maldonado, te hablo de los españoles, todos usaban el de. Lo que pasa es que cuando tú ves del Trejo, pega, pero es un error del. No se utiliza en ningún término para referirse al apellido de una familia. Entonces ese error lo llevábamos arrastrándolo hasta que yo tuve incluso hasta un famoso botiquín se llamó del Tejo. Ajá, pero ¿Oíste? entonces ese ¿Oíste? término Que no sé dónde quedaba. Donde había todo. Ahí existe un famoso botiquín llamado del Tejo. lo sabía, pero ese término nadie lo había refutado hasta que yo llevo un año estudiando la materia, estudiando lo que es la fundación de la ciudad. Yo decía, básica, pero cuando uno ve que todas las familias españolas decían de, etcétera, uno entonces entraba en ese término. Ahora llegamos con Juan de Tejo, con la expedición que consiguió Ambrosio Perera. Eso hay que reconocerlo a Ambrosio Perera en su investigación. Eso estaba obviado, no se conocía hasta el siglo XX. En el siglo XX, principio, ¿verdad? Mediados del siglo XX. Me imagino que cuando Ambrosio Perera llega a la academia. Ajá, Ambrosio Perera puede, con su trabajo investigativo, saber que había un proceso previo de asentamiento primitivo en los llanos de Carora. Entre otras cosas, porque el regulador de Carora, Juan de Salamanca, estuvo también en la fundación inicial. Correcto. O sea, estuvo en 1900. No, Juan de Salamanca no, profe. Tuvieron Vino. los vecinos Bueno, pero vino. que trajo Juan de Tejo. Aquí voy con la tesis. Correcto. Para Juan de Tejo, que llega en 1569, y vamos a hablar de la fecha, aquí vamos a entrar en debate, pero eso es bueno, que se habla del 8 de septiembre, esta fecha, el día de hoy, no es precisa, hay que decirlo, y lo dice Ambrosio Perera. Ambrosio Perera, por sus documentos, porque el asentamiento primitivo no tenía claro establecerse fundamentalmente en este sitio de la llanuras de Carora donde llegó. Ambrosio Perera dice, o fue en agosto o fue en septiembre. Mira el margen de error, 60 días. 60 días. Yo no sé en qué principio se llega a la Academia Nacional de Historia para escoger el 8 de septiembre. Bueno, creo que en el año, me imagino que en el año 67, más o menos, la gran fiesta que se llama el Cuatricentenario de Carora tiene que celebrarlo en una fecha. Se sabe que es entre estos meses, septiembre O agosto. o agosto, octubre, que son meses, ¿no? Porque el documento, que sí es cierto, decía que es una ciudad que tenía 12 meses de fundada, ¿no? Más o menos. 6 meses, más o menos. Sí, ok. Entonces, primero porque caía un día domingo en el año 69 y segundo porque era el Día de la Virgen.
Hoy es el día de la Natividad de la Virgen, 8, y se llama Nuestra Señora la Madre de Dios. Ok. Entonces, Ajá. Ese es el entonces término vamos a celebrar el Día de la Virgen. que se le alega. Ahora voy. Eso es lo de menos. Ajá. Lo único que se sabe es que Ajá. Ok. Más o menos por ese término. Pero ahora voy. Cuando hablamos de ese hecho, y hay que reconocerle a Juan de Tejo que organiza los vecinos del Tocuyo, los trae en yeguas, en burros, etcétera, en mulas, los trae hasta una parte de la llanura de Carora que no se sabe. Uno busca más o menos por referencia al río Tocuyo, ¿verdad? Que pasa por Aregui y el río Morere, que pasa por Aregui y todo ese tema, más o menos buscando dónde el asentamiento primitivo se pudo instalar, más o menos. Pero nosotros en Carora, y es una conclusión que yo tengo, tenemos una particularidad. Es que esta fundación es dada por 3 conquistadores españoles. Es un esfuerzo de 3 conquistadores españoles. Y esta es mi tesis, que respeto a la que todo el mundo dice que es Juan de Tejo, pero viene dada por 3 conquistadores españoles. Juan de Tejo, Pedro de Maldonado y Juan de Salamanca. Pero, ¿cuál es el...? Porque hay una particularidad en Carora. Porque para la mala suerte de Juan de Tejo, o Trejo, es que Ponce de León, el gobernador de la provincia de Venezuela, muere. Y lamentablemente lo cambian por Francisco de Chávez, el capitán general Francisco de Chávez, y este lo sustituye rápidamente a Juan de Tejo. Por eso es que no se sabe nada de Juan de Trejo. ¿Qué se hace después de eso? Porque al sustituir el gobernador pone uno de sus hombres. ¿Quién era el de su hombre? Pedro de Maldonado, que llega en el 70. lo único que se sabe es que le da, por supuesto, importancia como tal en la reciente población. Por supuesto, pero mire, no le dio chance, quizás le dio chance a Tejo de armar unas chocitas, algunas cosas, limpiar el centro de la plaza. Fíjate que esto me llamó profundamente la atención. A finales del año pasado estuve en la población del Cují, con los alrededores de Aregui, y con la señora de más edad en la zona del Cují. Íbamos varias personas, y yo le iba preguntándole, como siempre, la curiosidad. Y la señora me hace esta afirmación y me dice: caramba, la lluvia está puesta por Juan del Tejo. Fíjese, va a llover. Vamos a tener que o regresar, no qué, pero lo que iba a la diligencia que íbamos a hacer en la zona. Hacia la zona del Cují. O sea, siempre creímos, cuando la lluvia se pone al Tejo, o Juan del Tejo, hacia Aregui, ni siquiera en Aregui. El Cují no sé a cuántos kilómetros está de Aregui. Y miró y le dije: señora, donde usted está señalándome que está Juan del Tejo, donde no, eso más bien es la vía a Río Tocuyo. Siempre buscando el río, por supuesto. Siempre buscando el río. Pero si estamos en la llanura, en los llanos de Carora. No era lo de los llanos de Carora, pero buscaron de repente una zona. Bueno, buscaron una zona entre más tranquila. Porque cuando dice Ambrosio Pereira que Pedro de Maldonado, cuando hace la expedición de los terrenos, buscando dónde instalarse, sube hacia la Hollada, lo que llaman la Hollada, porque el río le llaman el río de la Ullama. Eso está en la acta de fundación de Juan de Salamanca. Lo que es el río Morere, los indígenas llaman río de la Ullama. Pero bueno, más o menos, Pedro de Maldonado sube a Río Tocuyo, lo que es Río Tocuyo actualmente, y tiene un problema grave con el cacique o el principal, Cayatagua, y lo mata, porque los indios intentan hacer una emboscada. Bueno, dice la tradición que se casó con la hija de Cayatagua, ¿no? Pero dice, mira, bueno, Unive. Bueno, por eso es que ahora voy para esto. Muy pocas mujeres se llaman Unive. Unive. Que yo conozco, únicamente hay una sola que yo conozco, se llama Unive Silva Mármol. La única que se llama... Lleva el nombre de la indígena, de la hija de Cayatagua. Interesante, ¿oíste? Bueno, pero vamos yo a... no sé por qué tanta gente que quiere, ama a nuestra cultura autóctona, coloca de repente Tibisay o coloca el nombre de otra indígena por aquí de cualquier zona pues, por aquí de no, Venezuela, pero nunca se le ocurre a Tibisay, que era indígena, hija del cacique principal de esta zona. profesor, disculpe, por aquí nos mandan saludos. Emilio Betancourt, excelente entrevista. Tita, saludos.
Tita dice, saludos, estimado amigo, buena entrevista, un abrazote. Gladys González, excelente entrevista, primo. Mayber. Bueno, tictía la pantalla, por favor, compartan, denle like, inviten, díganle a la gente que venga y escuche esta historia tan interesante. Hablemos del mestizaje que se me pasó, profe, que usted lo está nombrando. Por ejemplo, Nicolás Federman le entregan una principal a Yamán. Y él dice que vive con ella, pero la deja en Falcón, porque no se la lleva al frío, porque se puede morir. Se estilaban los indígenas en aquel momento entregar la hija, y así fue Manaure con Juan de Ampíe, le entregó su hija, o sea, estilaban eso. Es decir, que el proceso de mestizaje en los llanos de Carora, porque por aquí pasaron los alemanes, tiene que ver con alemanes, españoles, indígenas y después africanos. Eso es una mezcla principal que nosotros tenemos. Entonces, más o menos para que vean cómo el mestizaje se empieza a desarrollar del origen. Entonces, estamos en la fundación nuestra, ¿verdad? En la fundación nuestra. Que no sabemos en qué parte de los llanos de Carora instaló el asentamiento primitivo Juan de Tejo o de Trejo. Se supone que es el río Tocuyo. Ajá, se supone, pero no lo establece de forma permanente porque hay mucho peligro. Los indios de esta zona eran belicosos, eran guerreros. No lo de la zona de Carora. Ya vamos a hablar de eso. Yo vi también eran pacíficos. No, pero yo vi en el informe, Guasaguas. yo vi en el informe de Ambrosio Pereira que matan un español, los indígenas de aquí, cuando se instalan después del 6 de enero. El 11 de enero de broma, también que maten a uno. De 1571. No, pero le estoy diciendo que no fue tan fácil fundar en... Inclusive llegaron a esta zona y los indígenas se fueron hacia las montañas, la parte alta, hacia zonas... Correcto, eso también lo dice Ambrosio Pereira. Pero bueno, sabemos entonces que para la mala suerte de Juan de Tejo o Trejo, que empieza a fundar, lo sustituyen rápido, porque muere el gobernador que lo había asignado a él y le va a dar los permisos. Entonces llega Pedro de Maldonado, que sabe que es muy problemático fundar en ese asentamiento primitivo, y lo traslada, como lo dice Ambrosio Pereira, por el juicio de Mazariego, el 6 de enero de 1571. ¿A qué sitio? Al sitio que se llamaba Baraquigua o Bariquigua, eso está en el acta que escribió Juan de Salamanca, que es donde está la zona colonial actual. Eso se llamaba Baraquigua o Bariquigua. Específicamente donde es la Plaza Bolívar. Donde es la Plaza Bolívar. Ahí se funda. Refunda. Cerca del río de la Joyama, que es el río Morere, que le pone el nombre Río Morere. Por supuesto, toda ciudad se funda al lado de un río. Ahí tengo eso es un hecho natural. Por supuesto, ese es de los principios. A ti te interesa tener agua. Sin agua no hay vida. Yo tengo una tesis sobre eso. ¿Por qué Pedro de Maldonado se instala ahí? Porque los indios eran muy belicosos y tenía una protección natural. Detrás del río, que era el principal actor que tenía que tener en la ciudad, y tenía la quebrada Carora, actual quebrada Carora, que es la que pasa en Barrio Nuevo, y la que pasa por aquí, que es el Quebradón. Tenía una barrera natural contra los indios y los ataques a los indios. Si lo iban a atacar los indios, iban a atacar de frente. Y en efecto, el 11 de enero de 1571 murió un español en manos del ataque de los indígenas, que en este caso la comandaban Arichacán y Camatira. Entonces, lo que quiero decir es que para la mala suerte de Pedro de Maldonado, a Francisco de Chávez lo sustituye rápido por Mazariego, el gobernador Mazariego, que llega a la gobernación de la provincia de Venezuela, pone a Juan de Salamanca y lo sustituye rápido, porque este le había quitado las credenciales, los permisos Eso sí, hay que decirlo, ese asentamiento que llega a la actual zona de colonial de Carora, la Plaza Bolívar, eran los vecinos originarios que trajo Juan de Tejo o Juan de Trejo. Pedro de Maldonado llegó como... No, Pedro de Maldonado llegó con un poquito de gente
cuando lo designan a él, a este trabajo, y cuando lo sacan, Juan de Salamanca, que llega en el 1572, sí trae un gremio más grande, un grupo más grande. Entonces, pero hay que darle valor a los primeros hombres que trajo Juan de Trejo o Juan de Tejo para fundar. Por eso Josué Medina, plantea que es un esfuerzo, la fundación de Carora, es un esfuerzo de 3 conquistadores. No se le puede dar todo el valor a Juan de Trejo, es un error. Ahora, es mi conclusiones sobre la investigación histórica. ¿Cuál es el asentamiento que prospera? El que está en la zona colonial, el más antiguo, la Plaza Bolívar de Carora. Ese debe ser la fecha que es exacta para Josué Medina, la fecha de fundación de la ciudad, que es exacta de lo que prospera. Pero ojo, no hay que quitarle el crédito y el mérito que tiene Juan de Trejo, un crédito extraordinario, es el que inicia la fundación. Y Pedro de Maldonado es el que logra establecer el asentamiento que prospera, y Juan de Salamanca es el que la llega a construir. Bueno, más de una ciudad donde todo el mundo ha cambiado de lugar. Esto no puede ser excepción. Tan sencillo como eso. Pero recordamos, celebramos de una u otra manera el hecho inicial. Por supuesto. Yo soy de esa tesis. El inicial tiene sus grandes méritos y bueno, aquí estamos. Por supuesto, por supuesto. Cercano, estaré en Río Tocuyo, estaré en Aregue, estaré en la Plaza Bolívar de Carora, pero estamos cerca. Por supuesto, yo se lo reconocí y Fernando también lo dijo. Mira, yo soy el de los que reconozco la primera. Ahora, esa tesis tiene un margen de error muy grande, que son 2 meses. No hay fecha exacta. Entonces, ojo, yo no estoy refutando lo que el doctor, el gran doctor, una lumbrera, cuando uno ve el trabajo de Ambrosio Pereira y el esfuerzo que hizo tanto en España y yo estoy diciendo que desde la óptica que yo lo veo, en conclusión, son 3 españoles conquistadores que logran esta fundación y que por supuesto lo que prospera es lo que mueve Pedro de Maldonado. Bueno, interesante. Nos dirán entonces, los oyentes. Nosotros somos españoletes completos con la presencia de los conquistadores. ¿Desde qué punto de vista se ve o se observa? Porque vienen a poblar ciudades con la mentalidad europea, la mentalidad española, tan sencillo como eso. Y fundan ciudades, el caso de Carora, con las características españolas y con vecinos españoles. Así es. Aquí se fundaron sin más nadie. Correcto. De acuerdo a las poca información que se tiene, es que se fundan sin la presencia ni siquiera de indígenas. Usted tiene Por razón, posterior. porque los indígenas se mudan a la serranía. Pero es que es muy natural. Sí. Llegan unos extraños, ¿qué haces tú? Natural, mira. Y fíjate lo que te decía hace rato, ¿no? Dice, pudiese pensarse que donde está hoy día, donde estaba la Plaza Bolívar, hubo en algún momento un asentamiento indígena. Es que los indígenas, recuerdo mucho un amigo que decía, pero es que yo no creo, no sé de dónde lo leyó él, yo no creo que en ninguna parte, fue siempre un juicio que lo hacía. Se llama Honor Lozada, veterinario, decía, yo me imagino los indígenas de esta zona, que era caminar y caminar y caminar. ¿Y para dónde? Le preguntaba uno. De matas de mamón y matas de mamón. Y me imagino que era comer mamón, ciertamente. Nuestro indígena consumía muchísimos mamones, no dejó de tener razón. Eran frutos silvestres. Entonces caminaban mucho, caminaban mucho. Y era una forma de la mayoría de aborígenes, de indígenas, caminaban demasiado, pues. No tenían un asentamiento fijo. Si lo hubo o no lo hubo donde hoy día Carora, es muy propenso a estarlo en el río. Creo que la población más cercana que nosotros conocemos públicamente, que gracias se dio a conocer por el hermano Mario María de la Salle, que es en Camay, pero no fui yo, no que a mí me lo contaron después los vecinos. Hay un asentamiento, debe ser un asentamiento indígena en Las Palmitas, hoy día a punto de desaparecer.
que logré después con el hoy día difunto Juan José Salazar, que viniese un grupo de estudiantes de la UCB de antropología, hiciese un estudio en la zona. Ciertamente hay un asentamiento, una ciudadela, pues, y existen los cimientos, y donde ellos daban una data de 500, 600 años, pudiese ser el asentamiento indígena más cercano a Carola. Es más cerca El de Las Palmitas. Las Palmitas del centro que Camaya. Sí, sí, correcto. Pero el de Las Palmitas no se conoce. Porque a lo mejor ahí tuvieron los indios Carora, y es lo que dice el profesor, el maestro Ambrosio Pereira, que se fueron a la serranía para evitar ese paso de los españoles que venían por Coro, de Coro hacia Entonces Las Palmitas están a pie de unas pequeñas elevaciones que hay por los alrededores, que dan hacia la zona de los Arangues, que dan hacia la zona de Curarigua. Ahora, pero si hay algo... Estos son suposiciones, nada más. Hay algo que sí se salvó, profesor, de los indígenas. Cuando nosotros vemos los trabajos, vemos que se salvó la hamaca. Los indios que estaban en Baraquigua, cerca, como dice usted, puede ser en Las Palmitas, puede ser en otro lado, en las chozas ellos tenían hamacas, taparrabos y cabulla. Eran indígenas artesanales. Es decir, la hamaca, que es descubierta, Que es de América. que es de América. No solamente de nosotros. Entonces, esa hamaca, ese chinchorro que conocemos, que está muy actualizado, ¿verdad? Más diverso, más moderno, es una herencia que tenemos de los indígenas. Por supuesto. ¿Vio que es interesante? Para la siesta y para dormir y para descansar. Para pensar. Por supuesto. Pero eran de los indígenas. O sea, todavía los indígenas de una u otra forma existen en las casas. Yo sé que a mucha gente no le gusta, porque nos hemos dado últimamente a hacer críticas siempre, pero no es el caso, ¿no? Hay que verlo con un ojo de la objetividad. Nuestras ciudades son netamente europeas y españolas, Así es. definitivamente. Y que las características y los fundadores lo que se establecieron, que las enfermedades primero, que las persecuciones de segundo, de una u otra manera desaparecieron muchísimos indios de diferentes maneras. Pero creo que las enfermedades acabaron con las poblaciones. Las que trajeron los españoles. Las que trajeron los españoles. Ahora, profe, Eran virus que no se conocían, y los Sí. anticuerpos no los tenían los indígenas. y no tenían las hierbas, Sí, claro, no sabían cuál hierba usar. Claro. Pero, profe, yo sí vi en una de las Mira, referencias. nosotros somos, es que hay que verlo con los ojos. Y en las manifestaciones culturales de cualquier naturaleza, nosotros somos muy españoles. Por eso, Carola, que es una ciudad española. Por Definitivamente. supuesto, por supuesto. Las influencias de otras son pequeñas. En la arquitectura colonial. Importantísimas. Pero ahora voy, profe. Hay una referencia del mismo profesor, de Ambrosio Pereira, del diccionario de Manuel Alcedo. Ahí en ese diccionario, que data del siglo XVIII, 1700, escribe una referencia sobre Carora, ¿verdad? Sobre el Portillo de Carora. En ese momento, Portillo de Carora. Porque estaba con Juan de Salamanca. Y el que hace la acta oficial, formal de la fundación es Juan de Salamanca. No es ni Juan de Trejo ni Pedro de Maldonado. La redacta, con el escribano y todo eso. Y es el que empieza a desarrollar la ciudad, nuestra ciudad. Es el que empieza a edificarla como es. Por supuesto. Entonces, pero hay un Y se sabe Juan de Salamanca vive en Carora, se quedó en Carora, tuvo correcto, descendencia. correcto. Pero hay una referencia Tuvo hijo, tuvo nieto. So- No se sabe si en los genes de cualquiera de nosotros no Juan de Salamanca. Hay una referencia que escribió, yo la conseguí en ese diccionario de Manuel Acedo, que habla que en ese siglo XVIII, 1700, habla de mulatos. Habla de mulatos y zambos, pero ya había un proceso de mestizaje, profesor. O sea, ya en el siglo XVIII sí se vio muy marcado el proceso de mestizaje. Bueno, recuérdate una cosa, ¿no? Hacia 1700,
creo que es 1768, no, yo para la fecha soy mal, pero creo que más o menos por esa fecha. Fíjate, en un censo de la población de Carora, creo que eran 6.000 y tantos habitantes, de 6.500 habitantes, únicamente eran de descendencia española pura, 233 personas. Y 5.000, ¿qué? 5.000 y tantos eran mestizos. O sea, que el proceso de mestizaje avanzó mucho más acelerado que el... Sí. El asunto aquí es el testigo fiel. O sea, ¿dónde sabes tú que eres mestizo? En el origen. Yo sí creo que tenemos... Fíjate, pues nunca se me olvida a mí la enseñanza de la abuela mía, ¿no? Que decía, nace un muchacho y lo miraba, de una vez lo ponía de espalda y lo miraba en el rabito y decía, salto atrás. Ya tenía el ojo. El ojo clínico. Pero es así, o sea, no sabemos exactamente hasta qué punto el mestizaje de lo hubo, que sí lo hubo. Sí lo hubo desde el inicio. Pero somos en un porcentaje muy alto español. Sí, por supuesto, porque es el que domina, es el conquistador. Ahora, yo sí creo... No por la cultura, genéticamente además. Pero acuérdese, profe, que también hay un proceso de trabajo de cristianizar a los indígenas, de convencerlos. Entonces, en esa mezcla, yo estoy seguro que el hijo de Juan de Salamanca tuvo con un indígena, que le dieron los caciques. Había una necesidad biológica. Pero, ¿me entiende? O sea, el principal mestizaje fue entre los alemanes, españoles y los indígenas, porque los indígenas le entregaron las mujeres más bonitas. Pero fíjate, la presencia Porque esa mujer, fue muy posterior. esa mujer con esa seno, cuando No, vieron esos senos y esa vaina. Los indígenas siempre fueron pequeños. No, pero cuando vieron esa mujer bien tensa, con esos senos y la cuestión, ese español no, hombre. Tal vez africana. No, pero es que las africanas llegan después, Muy posterior. Pero cuando llegan en los primeros hombres que fundan, ven son las indígenas. Después que traen unos poquitos africanos porque a los indígenas no les gusta hacer Ahora, trabajo pesado. ¿desde qué momento entran? Fíjate, nunca nos recordábamos quiénes trajeron mujeres y hijos. Así es. Ahí ya empieza el cambio, que muchos vienen a traer su familia. Entonces ya entra otro elemento que es la presencia de la familia completa española. Que también se instala. Ya cuando me imagino que la sociedad está más desarrollada. Y se nos ha olvidado una pata fundamental en todo este proceso, la iglesia. Sí, es la primera que se crea. Bueno, Ambrosio Pereira dice que Juan de Salamanca reconstruye la iglesia en ya una choza que había como iglesia que había puesto Pedro de Maldonado. Entonces, para que veamos que ya... Es que no dio tiempo en la primera fundación de Carlos en 1569 hacia una ciudad. No eso dio tiempo de hacer una casa, nunca la hubo. Por eso yo digo... Y la hubo, el de la Plaza Bolívar. Bueno, lo primero era... limpiar la plaza, medir la cuadrícula. ¿Dónde hacer 4 paredes de lo que fue ese techo para poner las autoridades? No, ellos primero comenzaban, profesor, disculpe aquí, que me dice, nos mandan saludos, y dice que la entrevista deje hablar un poco el profesor, pero es que nos apasiona el tema y avanzamos. Le manda saludos también, aquí dice los Acayas, contacto que tiene que contar el doctor Gerardo Pérez González, debería tener su podcast. Los Acayas de Falcón decidieron de Juan de Salamanca. ¿Quién lo dice? Defienden de Juan de Salamanca, Yeli. Pero bueno, por supuesto, sí hay. Si lo dice Ambrosio Pereira en su investigación. Hagan su regalo, tictea la pantalla, comparta. Ya estamos cerrando, ya estamos en la parte final del live. De verdad, un banquete, profe, nos hemos dado hoy en este... Mira, es una cosa del mestizaje tan interesante. No solamente una ciudad es muy interesante la presencia de lo que llamamos nosotros codo o mantuanismo o patio, una cosa muy interesante. Es que la ciudad la construyen todos los habitantes y la presencia de por supuesto, de los pardos. Los pardos le dan entrada con la famosa, gracias al sacar, la real cédula, le da protagonismo
a quienes vienen avanzando en la presencia social y le damos la oportunidad. A partir de ese momento, entonces, los pardos asumen el protagonismo casi de la ciudad, o Venezuela en general y América en general. Entonces, quien escribe la historia, quien hace la historia, somos todos, pero quien la escribe somos todos. Entonces es interesante, pues, la presencia luego del mantuanismo. Pero hay que decir mira cómo está estructurado toda la línea, toda la sociedad, todo el sistema. Recordemos que España logra traer la plaza de armas, que son el ejército, por decirlo así, el capitán, pero también aquellos hombres escribanos, el alcalde ordinario, o sea, todo ya una estructura, el jefe de milicia y el padre, el cura. Eso es un elemento porque cambia de ciudad. Hubo curas desde el primer día. Por supuesto, ya traían ya toda la estructura de gobierno para instalarla. O sea, lo primero, y lo decía, profe, la investigación que... ¿Sería debajo de una Matecuí? Seguramente. Pero al principio sí, por eso yo digo... somos una de las ciudades más antiguas del país. Por eso es que yo digo que el 6, cuando llega Pedro de Maldonado a la plaza, a Bariquigua, o Baraquigua, él empieza ya los primeros pasos. ¿Qué es los primeros pasos? Instalarse y después limpiar, medir la plaza mayor o plaza de armas. Ahí empezaron a limpiar, a armar la plaza y de ahí empezaron a decir, bueno, vamos a armar las cuadrículas, que son los solares, aquí va la iglesia, aquí va el cabildo, aquí va la parte del escribano y aquí van las casas. Porque los principales españoles son los que hacían las casas en la primera, alrededor de la plaza. Y de la ciudad hay censos que de una u otra manera son muy interesantes analizarlos. Yo vi un censo hacia mediados del 1700 y tanto, lo vi, lastimosamente no tengo copia, en el archivo arquidiocesano de Caracas. Interesantísimo. Calle por calle los habitantes. ¿Quién vivía? Fulanito, con su esposa tal, con sus otros familiares, inclusive muchas veces dicen los nombres, que eran los siervos, si habían esclavos, si habían indígenas, si habían todo el tipo, porque no todos eran esclavos. Habían esclavos negros y habían esclavos blancos, no todos eran africanos, ¿no? Sí. Viviendo en las mismas casas. Fíjate que cohabitaban en las mismas casas. También había en los alrededores, pues, como Cardonalito, donde estaban las curtiembres. Pues. Ya ahí hablamos del siglo XVIII. Sí, porque el mayor conocimiento está hace 1700. Tenemos mayor conocimiento. Que hay más registro, empieza ya más el registro. Fíjate que ese trabajo de Ambrosio Pereira es importantísimo. De cabecera, ¿cómo no? Y ese trabajo, disculpe profesor que lo interrumpa, tienen que producirlo y proyectarlo y divulgarlo en las escuelas. Eso no se hace. Porque además de eso hace, no solamente por limpieza de sangre, no, sino un trabajo interesante porque es que además va haciendo biografías de los personajes. Porque aquí no son protagonistas, de acuerdo al objetivo, ciertas personas, los protagonistas somos todos. Sí, mira, todos construimos ciudad. Todos construimos. Mira, uno que es curioso, yo tengo años en esta de curiosidad. A Dios gracias me acompañan también mis hermanos, que todos nos hemos enamorado de estas cosas, ¿no? Estas cosas tan sencillas de carógrafo, de querer a carógrafo. Pero en tantos años que uno tiene investigando, de manera informal y formal, con técnica, ¿no? Yo siempre digo y pongo, así como conozco ascendientes que llegaron en el grupo de fundadores, con nombre y apellido, conozco, porque aquí todo el mundo, yo desciendo de indígenas que no saben quiénes son, o desciendo de esclavos que tampoco sé quiénes son. Pero yo digo con mucho orgullo, carajo, conozco quiénes son mis ascendientes, mis abuelos negros esclavos, con nombre, por supuesto no tenían apellido. Conozco los más antiguos. Una se llama Úrsula y una se llama María. Y con su descendencia, luego la segunda generación fueron gente de primera, gente principalísima desde el punto de vista económico y social. Y tenían únicamente una generación eran nietos de esclavos. Fíjate la movilidad social que se produce. Y de ellos hasta nuestros días, pues, uno que desciende, pues.
pero casi el 90% descendemos. Mira, cualquiera que viva en este pueblo con presencia antigua, descendemos conocidos. ¿Por qué? Porque la información que se tiene. Pues. De Ambrosio Pereira, el árbol genealógico de la familia caroreña. No, hay que meterse en la fuente. Sí, hay que meterse bastante. bastante. Hay que meterse en la fuente. Pues. Y la presencia indígena es tímida, rezagada, que fueron exterminados de forma... No, el indígena puro se terminó. Pero tal vez en esta zona no. Yo creo que en esta zona la presencia, porque es que la referencia es tímida. No, nosotros tenemos tímidamente rasgo de indígena. No, pero que también que el exterminio fue tímido. Yo creo que la presencia y la esclava también, pues. Pero hay rasgos de los indígenas, disculpe profesor, para ayudarlo. Muy poco. Pero ellos al final, en el siglo XIX, se fueron hacia las zonas de Río Tocuyo. Pero hay rastros también hacia el eje panamericano, ahí en Curarigua, perdón, en Los Arangues, Curarigua, No, pero eso es presencia, Sicarigua. No, pero presencia de la expresión cultural, no la presencia personal. O sea, ya se ven ido hacia otras zonas. Por supuesto, o sea, pero las construcciones, parte de los utensilios, etc. Esa es la presencia. Pero por allá es muy poco lo que se ha conseguido. Más se consiguió en Camay. En Camay sí hay más referencias. Me imagino que fue una cultura, vamos a utilizar este término, superior. Ahí. Porque lo conocí, porque tuve la oportunidad de escucharlo al doctor Mario Sanoja y el equipo de antropólogos, los últimos que vinieron a Carora en tantísimos años, desde que fue que vino el hermano Nectario, tuvimos la oportunidad, gracias a esa oportunidad que le brindó el apoyo a Alejandro Barrio. Sí. Muy amigo de usted, ¿verdad? Primo, y me recuerdo que se llevó, primero montó el carro a sus hijos, tan pequeñitos, y los montó para que ustedes conozcan de forma directa. Fuimos a una excavación importantísima cuando consigue los restos intactos de una indígena, de la forma como estaba enterrada, la belleza de aquello. Y inmediatamente que fuimos al sitio, digo, me he comunicado con la enciclopedia británica, porque yo creo que estoy en presencia, eso fue en el año 2000, creo que 2001, 2002, 2003, no creo que más, estoy en presencia de, si no me equivoco, que la civilización de América tiene su génesis en Carora. No creo que la cultura del caroreño sea reciente. La cultura del caroreño debe ser tan antigua porque allí está la presencia indígena. Y qué lamentable, profe, que tú... No era lo que él creía que eran de 5.000 años. Era muchísimo, pero decía, es importantísimo lo que te la da. Sí, el hallazgo. Profe, pero qué lamentable que todo ese patrimonio que se encontró en esas exploraciones o excavaciones que hicieron en Camay se la hayan llevado de Carora, del municipio Torre. Qué lamentable. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Ofrece tú donde tenerla. Aquí hubo un museo de arqueología, desapareció, que era de la Galería de Arte Nacional. Desapareció hace 30 años, no sé cuántos años. O sea que nosotros tenemos un patrimonio y un valor extraordinario, pero la dejamos perder, lo dejamos que nos lo roben. Cuando existían nosotros, la Sociedad de la Cultura, peleamos mucho por la cantidad de los elementos indígenas que tenía el Museo de La Salle, muy bien mantenido. Pero es eso, imagínate, el museo desapareció hace 35 años. Entonces arrumamos lo que bien donaron, eso lo donó por lo menos parte de eso, lo donó inclusive con su bolsillo, el promedio lo que es en Sicarigua. Y todavía ellos mantienen por lo menos en Sicarigua esa riqueza cultural. Porque es que yo creo que no hay que vivir únicamente de la presencia de los aborígenes, o de la negra, o de la española, porque que está fuera de nuestras fronteras. Vamos a ponernos a estudiar lo que queda todavía.
de Leburere y sus alrededores. Claro, que es la presencia negra. ¿Qué es lo que promueve? O los indígenas del río Tocuyo. ¿Qué es lo Se que, nos olvidó. por supuesto, pero qué es lo que promueve el turismo histórico? El hecho histórico de una fundación de la ciudad o el hecho histórico de cómo vivían los indígenas Así es. y su artesanía, Claro. su cultura, su riqueza cultural. Claro. Entonces, creo que no hemos avanzado, bueno, es otro tema, pero no hemos aprovechado la riqueza histórica, el patrimonio histórico que tenemos los caroreños. Por supuesto. Es digno de decirlo, pues. En esta hemos hablado de la mezcla de culturas, hemos hablado de las presencias muchas veces tímidas. Es que hay que decirlo. Digo tímida en el sentido de que muchas veces la presencia fue poca la que hemos conseguido, y la que hemos conseguido le hemos dado la importancia capital. ¿Se imagina usted un museo donde fuésemos podido Las tres recoger culturas. las tres culturas y en el casco histórico y donde pudiéramos ver esas exposiciones de esos elementos, tanto del español, del primer alemán, de los indígenas? Fuese sido extraordinario. Pero sí, la ciudad como tal, la ciudad urbana de Carora, es una ciudad, desde mi óptica, me imagino que debe tener muchísimas otras personas, totalmente europea y española. Por supuesto, cuando ve la Lo tiene. estructura, El centro histórico, lo que llamamos nosotros zona colonial o zona centro, lo tiene. Los barrios que desaparecieron por las inundaciones. Lomo de Perro, lo el tiene, Texar, ¿cuáles son esas? Bacalero, Bacalero. el terreno, Barrio Nuevo, es totalmente españoles. Totalmente. No hay un apellido con más presencia en Barrio Nuevo que Carrasco. Totalmente, mira. Eso es Muy marcado. muy marcado. Así como aquí en Carol existen Álvarez por todos lados, el Carrasco era otra presencia. Porque ya los apellidos en los indígenas, los nombres se perdían. No, es que no tenían apellido. Por eso, no tenían apellido El negro tampoco tenía apellido. No tenía. Tomaban apellido de sus amos. de sus amos. O Vamos a utilizar ese término, pero es que el que se utilizaba era ese. del conquistador o del dueño. Pero la presencia indígena en las casas era muy escasa, era muy poca. Pero había, profe. Había, pero muy poco. Y el indígena Muy poco paría registrado. y decía, pero registrado, pero se supone que eran los que habitaban en la ciudad. En la casa de Gerardo Pérez Alita, fulanito, con Menganito. nombre y apellido, Ajá. nada de eso. Y lo decía. Es interesante, ¿verdad? Juan de Salamanca debe estar Bueno, en la iglesia mira, de Salamanca. no hemos hablado del verbo. No hay una figura más descollante en la historia de Carlos que Don Chico, con el verbo más terrible. Y Uno de los decía, grandes y promotores. lo de Don Chico lo dijo a cuatro voces, como nos gusta oír esto, escucharlo. Hay mucha gente que les gusta escuchar esto, o no escucharlo, no sé cómo. Pero dice, desde antes que se decretara la abolición de la esclavitud, ya los carollos no tenían esclavos. Lo que existían era gente que no querían irse por muchísimas razones de sus antiguos amos, y ya los tenían como familia y quedaron habitándolo y vivieron en las casas contiguas bajo el calor de ella. O sea que aquí no se produjo ningún hecho desde el punto de vista de vinculación, sino que se mantuvieron. Creo que bueno, es una conversación muy larga. Descienden de Juan de Salamanca, dice aquí los Arcayas, de Falcón. Ciertamente, sí. Sí. Y Juan de Salamanca, el nieto de Juan de Salamanca fue el que construyó la Casa Amarilla. La Casa Amarilla. Que un cumplió- patrimonio importante y lo estamos perdiendo. Cumplió 400 años. 400 años. Como este año. sede de gobierno. Este año. Como sede de la Casa de Gobierno. Y creo que debe ser Casa de Gobierno. Por supuesto. O sea, Se le puede dar un valor. Es lo que la Casa de Gobierno de Barquisimeto es sede de gobierno para asuntos protocolares. La Casa Amarilla, la sede de la Cancillería, y la sede de la Cancillería para asuntos protocolares, Incluso aunque los oficiales tengan al lado. Esta casa es más vieja que la Casa Amarilla de Por Caracas. supuesto, pues. En el hecho de construcción. Por supuesto. Es que es el quien le dé el tratamiento. Si estuviese la Casa Amarilla de Caracas, de Estado hoy día, del Estado, en manos de una organización de otra naturaleza, se fuera destruido de repente. Será el valor. Es sede del gobierno. Mira, hay que mantenerlos de una otra manera. Es nuestra presencia. La arquitectura definitivamente es una presencia activa, fundamental, y el testigo perenne de una cultura y de una época. Bueno, profe, queremos agradecer
a todos los que se han conectado, ¿verdad? Una conexión permanente, que estoy sorprendido. Le agradecemos. Ya vamos a llegar a las conclusiones finales. Quiero llegar a las conclusiones finales para poder que el público entienda entonces el origen de nuestra ciudad. Entonces sabemos que los que avistaron los llanos del territorio fueron alemanes, la Comisión de Espira, y le llama llanos de Carora o llanuras de Carora. ¿Por qué Carora? Hay un término que usa Ambrosio Pereira que es los indios caroras, con ese al final. Carora, puede ser por eso, que los llanos están habitados por los indios Ajaguas. ¿De dónde vienen los ajaguas? ¿Habitaban dónde? En los llanos. en los llanos. O sea, los indios de esta zona. Más arriba, hacia la serranía. Eran ese de esta zona, eran los ajaguas que habitaban. Ajá, pero ¿por qué el término Carora? Carora. Dicen que los por habitantes por- de lo que hoy día conocemos como centro Ajá. aledaño a lo que es el centro histórico, a lo que era Bariquigua. para lo que era Bariquigua. Entonces, eso. Y fíjate que lo que se conoce bien es Bariquigua, pero eso es lo que está aquí cerca. Porque lo menciona y lo escribe Juan de Salamanca. Por eso es lo que tenemos acá cercano. Es el terreno que sabemos, pero porque Es el río. y que tampoco se estudió mucho el lenguaje indígena. Más bien, lo que hizo Lisandro Alvarado me parece algo estupendo. Por allá trató de salvar algunas cosas del lenguaje indígena. El grupo al cual pertenecí siempre, el Social Amigo de la Cultura, tuvo un periódico. Vamos a buscar una voz indígena. Buscamos yaguará, Yaguará. fruto de los cardones, que es los datos, o en todo caso la lefaria, uno u otro. Que era el lenguaje Ya no se nos arahuaco. olvida. Ahora nos encanta colocar nombres que no tienen nada con nuestra idiosincrasia. Se nos olvidan los nombres. Bueno, somos dados a colocar nombres de indígenas que no tienen nada con nosotros. Huaycaipuro, de repente vamos a colocar Avenida Huaycaipuro, si tenemos un Cayatagua. Eso lo dije. Y vamos a cerrar. El nombre de mujeres. No Pero tenemos mujeres, ni un nombre de una Concesión calle. Pereira, no hay. Concesión Pereira tiene más valor. No hay ni una plaza con Mire, tú me preguntas indígenas. ahorita qué tiene más valor. Si con el respeto debido a Manuelita Sáenz o Concesión Pereira, yo Concesión Pereira. La que dice vacilar es perderse. Por supuesto, no era caroreña. Caroreña. Miren, Regañó a Pedro León. A Manuelita le hacen 20 homenajes por toda Venezuela y en toda América. Sí. Pero ¿quién le va a hacer a Concesión Pereira si no somos nosotros? Sí, nosotros. No somos. Y no tenemos ni plaza, no tenemos ni calle en honor a los indígenas, a los principales, a los No, caciques. indígenas y no los indígenas. Nos encanta buscar. Bariquigua creo que me está diciendo Carlos. Lo único Bariquigua que se llama en Carora se llama en la Posada Madre Vieja. Ah, Existe desde que lo fundaron en 1969 un caney inmenso que le pusieron caney Bariquigua. ajá, caballo, bravo, pero por lo menos hay algo ahí originario. Por lo menos. Fíjate que hablamos del patriotismo y no lo Y no lo ejercemos. practicamos. No lo ejercemos y lo practicamos. Así es, compadre. Bueno, Profesor, Carlos, vamos a ir cerrando buen el live. alumno el muchacho. Vamos a cerrar el live, por favor. Y bueno, profesor, por aquí Feliz siempre. día, Carol, a todos los caroreños. Feliz día a Caror y bueno, este es el debate que comenzó y lo tenemos que seguir dando. Agradecido entonces a todos los que se conectaron, gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos con el profesor Heraldo Pérez González, nos hemos dado un banquete hoy. Yo no tengo hambre, yo me di un banquete. Bueno, saludos, hasta luego y nos vemos en un próximo live sobre alguna materia importante de nuestra ciudad, nuestra historia.